Hola, soy Carlos Espinal y en este vídeo quiero hablaros de las buenas prácticas cuando estamos trabajando con plantillas en WordPress. Cuando afrontamos un trabajo con cualquier herramienta, debemos informarnos sobre la herramienta. Entender cómo funciona y qué posibilidades ofrece nos va a dar sobre qué podemos y qué no debemos hacer. En este vídeo trataremos de varios aspectos relativos a las buenas prácticas dentro de WordPress, especialmente a las plantillas. Puede ser extensible a otra herramienta, pero aquí nos centraremos en WordPress. Cuando usas un CMS por primera vez, es más que probable que no conozcas su funcionamiento. Es esta una de las principales razones por las que estamos tentados a subir contenidos, ya sean archivos, imágenes y cualquier otro tipo de contenido accesible desde WordPress a otros directorios. Es probable que esta sea una solución rápida, subir gran cantidad de contenidos, pero a largo plazo va a generar complicaciones. WordPress es una herramienta muy activa y por tanto tiene actualizaciones frecuentes. Debemos estar al tanto de esas actualizaciones. En nuestro curso de creación de temas, tomamos como caso de estudio convertir una web desde cero a una plantilla de WordPress, y en el transcurso de ese aprendizaje utilizaremos rutas absolutas para la reutilización de, por ejemplo, imágenes, y a medida que vamos avanzando cambiaremos esa funcionalidad, pero cuando estamos desarrollando una personalización o una plantilla a medida para WordPress debemos gestionar los archivos desde WordPress tal y como nos ofrece la administración del CMS. ¿Cuál sería la mala práctica y sus consecuencias en ese caso? Subir archivos mediante FTP u otro medio externo a WordPress a ubicaciones externas dentro de nuestro servidor o dentro del directorio principal del servidor que deban mostrarse o ser usadas por el frontend presenta un riesgo potencial para la integridad de nuestro sitio web, pero también estaremos desaprovechando las capacidades de WordPress. Además, cuando tengamos un problema, tengamos que cambiar de host o reinstalar WordPress, puede que nos encontremos frente a más problemas por tener que buscar ubicaciones externas y código que apunte a ellas. La mejor práctica en cualquier caso será utilizar la gestión de archivos de WordPress correctamente. Y por supuesto, si hay alguna carencia que necesitemos cubrir, para eso están plantillas y plugins. ¿Plantilla o plugin? Bien, vamos al siguiente punto. En cuanto a la implementación de nuestro código, tenemos que analizar en primer lugar dónde lo vamos a ubicar, si lo que vamos a implementar debe estar en la plantilla o debe estar en un plugin. En ocasiones podemos estar desarrollando un tema y como tenemos toda la estructura en la cabeza, si hay algo de funcionalidad extra que requiere implementación, tenemos que arreglarla rápidamente y la ponemos en el tema. Eso sería una mala práctica, agregar código relacionado con el funcionamiento de la lógica de negocio en la plantilla o peor aún en el core de WordPress o a la inversa. La buena práctica sería en este caso separar la vista de los elementos que funcionarán en plantilla con la funcionalidad, y os pondré como ejemplo el curso del que hablaba antes de desarrollo de plantillas de WordPress. Se desarrolla exclusivamente el comportamiento de cómo se distribuyen y muestran los contenidos. Pero si tenemos una funcionalidad adicional que agregar, bien, tenemos en el caso del curso taller de Custom Post y Custom Taxonomies, donde aprendemos a crear nuestros propios tipos de contenido. Desde el principio del curso nos decantamos por hacer un plugin, porque de esta forma es de la que podremos trasladar ese comportamiento a otro WordPress, y ese funcionamiento modular es parte del encanto de WordPress. Pasemos al siguiente punto, que es relativo al uso de otros temas. Si estamos trabajando con un tema de WordPress y necesitamos hacer modificaciones a nivel de plantilla, podemos ir incrustando código para hacer pruebas y ver cómo van respondiendo los componentes que estemos utilizando. Esta es una tentación muy grande, lo tenemos al alcance de la mano, pero estaremos incurriendo en otra mala práctica. Tendremos que evitar en todo caso la modificación de código en la plantilla de un tercero que estemos reutilizando. Al igual, más grave si cabe, editando el core. La buena práctica sería utilizar siempre un tema hijo, sobre el que trabajaremos de manera independiente sobre las modificaciones necesarias respecto al tema principal o tema padre. De esa forma, cuando tengamos que actualizar la plantilla, no perderemos nuestras modificaciones. También que sepáis que tenéis otra opción, es crear Custom CSS, y de hecho existen muchos temas que ya permiten esa funcionalidad.
Vemos otro punto. Si tu tema esté destinado a la venta, ponle cariño. Un tema no se vende enseñando código. Tendrás que incluir numerosos elementos visuales e incluso contenido de muestra para que el público vea cómo es el funcionamiento. Aquí tenemos una mala práctica. En muchos casos tratamos de poner el tema tan bonito e incluirlo todo que pesa demasiado. Lleva imágenes de alta calidad, vídeo, etc. Iconos, venga, miles de iconos. Pero un tema no es una librería. Un tema hace funcionar esas librerías y por lo tanto en un tema deberíamos usar lo básico y necesario. Sobre todo porque cuando el usuario piensa que ha quitado esos contenidos de muestra en su web, le sigue consumiendo recursos puesto que ese contenido multimedia sigue existiendo en el servidor. La buena práctica en este caso os la voy a ilustrar con un ejemplo. La instalación de WooCommerce nos pregunta si queremos agregar archivos de ejemplo o no. No debemos incluir demasiados y haciendo uso de un XML, el usuario va a poder decidir si quiere o no descargarlo. Ofrecer nuestra plantilla con un código limpio y depurado ofrecerá la mejor experiencia posible al usuario, teniendo en cuenta, por supuesto, las consultas a las bases de datos. No debemos pasarnos con ellas. Por último, y vamos a irnos al último punto ya, es que no debemos trabajar de más. En muchas ocasiones queremos dotar a nuestras plantillas de más código, del que es estrictamente necesario. Es posible que lo que quieres hacer en WordPress ya esté hecho. Ya dijimos antes que WordPress es un CMS o el CMS más utilizado del mundo. Sobre todo, tened en cuenta que tiene una de las comunidades más activas del mundo web. Por no decir la que más. Leer documentación es otra de las tareas que tenemos y el Codex es la mejor biblioteca para saber si ese elemento al que queremos acceder ya existe o no. Podéis hacer uso de este Codex donde tenéis una colección completa de funciones y sus usos y también utilizar, por ejemplo, QueryPost. Si ponemos aquí las funciones relativas a comentarios, puedo encontrarme una función que, como en este caso, me muestre existe esta función. Me permite separar elementos HTML y comentarios de un texto. En fin, hay muchísimas cosas y muchísima documentación a la que vamos a poder tener acceso desde el Codex. Por lo tanto, os recomiendo siempre esta página de cabecera a la hora de desarrollar vuestras propias plantillas.